de conexión, en fin, les quede este material que será enviado, pues, a lo mejor en la tarde, para que lo puedan repasar, o alguien que no hubiera podido ingresar repito, por cuestiones de tecnologías. Bueno, entonces voy a entrar a compartir algún material para ir entrando en materia. Vamos a ver entonces. Entonces va a ser esto y vamos. Creo que por allí pues ya nos pasamos están viendo este material. Los vamos a bosquejar así de manera, pues así como manera introductoria. Como pueden ver, estas son unas diapositivas que pues se han elaborado para tener de manera ya digitalizado algún material. En este caso, pues vamos a ver en primer lugar qué contiene el curso. Entonces tiene una unidad donde vamos a hablar de funciones escalares de varias variables. Entre ellas vamos a definir, en este caso, de función de varias variables, qué es, su dominio y rango de esas funciones y sus gráficas de esas variables, de esas funciones de varias variables. Graficar, pues obviamente podemos hacerlo hasta la tercera dimensión. Bien, entonces se enfocará en cuanto a sea gráfico, pues hasta tercera dimensión. Tenemos luego una unidad 2 que vamos a recordar un poquito las derivadas parciales. Sin duda lo han visto para una, digamos, no de varias variables, sino a lo mejor una en función de la otra, en dos variables quizá. Y luego tenemos el tema de diferencial de incrementos, el concepto qué es y cómo se desarrolla. Aplicaremos nuevamente la derivada, perdón, la regla de la cadena, que ya también trae nociones al respecto. También este tema que son los valores extremos, sin duda, pues ya recordaron inmediatamente. Pero ahorita con algunas técnicas un poquito más ampliadas, de manera que ya podamos analizar en dos variables, o sea, z en función, en este caso, de dos variables, para que podamos encontrar en ambas incógnitas X o Y, donde se presenta un valor extremo, con las técnicas que vamos a ver para que estemos plenamente seguros de haberlas localizado. Entraremos a un campo que quizá tal vez es un poco más físico, que son los campos escalares, gradiente y derivada direccional. Pues quizás sea un poquito nuevo esto, ¿verdad? Muy bien. Seguiremos en una unidad 3, que es la definición e interpretación física de esos campos vectoriales. Estamos todavía en algo físico. La divergencia de un campo vectorial, esto también es mucha utilidad en muchas materias que se presenta este fenómeno para su diseño, análisis, etcétera. Y también el rotacional. Entonces, este tema prácticamente está muy enfocado a cuestiones físicas, pero que la matemática es la que ayuda a modelar correctamente estos fenómenos. Entraremos a un tema de definición, ahora sí, de integrales, pero ya múltiples, con mínimo con dos variables, y así, y cuando sea un problema no necesariamente gráfico, pues tendríamos más de dos variables y así. Esto no tendría, pues no tiene límites, ¿no? Cuando es plenamente analítico. Luego vamos a ver las integrales dobles y cálculo de áreas planas, es decir, por ejemplo, en estática se ve pues lo que es cálculo de áreas, el centro de masa. Bien, aquí desde el punto de vista matemático, que finalmente es un concepto físico, ¿verdad? Muy bien. Perdón, luego tenemos la integral triple, cálculo, esto en primer lugar sí sería para calcular volumen, pero, pero va más allá del simple cálculo de volumen. Hay muchísimas cosas que lo hacemos a través de la integral triple.
En fin, pero ya en su momento estaremos desarrollando ese tipo de problemas. Las integrales dobles, ahora sí, ¿cuál es lo que el beneficio que nos aporta estas coordenadas polares? Pasarlas de rectangulares a polares, se va a ver esas ventajas que ofrece este tipo de problemas, sí, de problemas que se nos presentan. Y por último, en cuanto a integración, tendremos la integración triple en coordenadas cilíndricas esféricas, que también ofrecen muchas simplificaciones con respecto a las rectangulares cuando en determinados problemas. Entonces entran ahora sí que en ayuda a las conocer y saber aplicar las coordenadas cilíndricas y esféricas. Y eso simplifica mucho los pasos y los análisis requeridos para llegar a una solución correcta. Por último, tendríamos en un capítulo 5 lo que son las integrales de línea, superficie. También es ampliar un tanto algún conocimiento de integración, pero ya aquí veremos integrales de línea, pero ya en el espacio, o superficies de volumen, ¿sí? En fin. Entonces estaremos viendo la integral de línea. Y apoyados de un teorema de Green, también estas integrales de línea se simplifican. También conocemos que es una integral de superficie, cómo estas son evaluadas. Y por ahí un teorema muy útil para los campos físicos, lo que es el teorema de la divergencia de Gauss. Y sumamente también interesante el teorema de Stokes. Entonces, esto es lo que conforma en general esta unidad académica que es en este caso análisis vectorial. Ese es el contenido del programa. Bien, vamos entonces, una vez que ya conocemos el programa, pues veamos alguna introducción. Por ejemplo, dice que el cálculo depende de gran medida del conocimiento de las matemáticas que preceden al cálculo. En este caso, para poder saber cálculo, pues hay que saber álgebra, geometría analítica, conocer funciones y la trigonometría. Entonces, recomendado, pues, hacer un repaso de sus cursos que ya llevaron para que seamos, ahora sí, muy eficientes para poder dar respuesta a los problemas que vamos a plantear en este curso. Obviamente que muchas cosas las vamos a ir desarrollando lo más preciso posible y paso a paso, de tal manera que sea un aprendizaje real el que logremos obtener. Bien, entonces entramos a una primera unidad. Vean, por ejemplo, estamos hablando de funciones escalares de varias variables. Esto pues es una cuestión conceptual, pero que nos lleva pues a generar ideas más precisas. Por ejemplo, aquí de una manera muy sintetizada en esta gráfica, vemos pues que una función se define por ejemplo, aquí dos maneras, que puede ser un conjunto de pares ordenados con la propiedad de que todo valor X únicamente determina un valor Y, por un lado. Otra definición, que es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto D exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto E. Este D, pues, es el dominio y este es el valor de la función. Bueno, entonces, las dos son, ahora sí, dos maneras de definirlas para llegar, pues, a lo mismo. Una situación que hay que tener cuidado, una función es una relación, pero una relación puede que no sea una función. Vamos a ver ya en el capítulo 1, que ya estamos en él, pero en determinados ejercicios, identificar cuándo es o no una función, cuándo es realmente una función, para clasificarla, pues, y no que sea nada más una relación, ¿verdad? Entonces son cosas distintas. En fin, formas de representar y definir las funciones. Entonces tenemos que lo podemos hacer de manera verbal, haciendo una descripción, ¿sí? Mediante el lenguaje oral. Lo podemos hacer numéricamente,
conseguir o hacer tablas de valores, es decir, algo, cuestiones históricas, mediciones, etcétera, todo lo que genere pues valores, información. Ingeniero, Sí, disculpe, adelante, ¿sí? ¿podría pasarme el formato, la presentación por WhatsApp o por correo para que pueda apuntarlo en mi cuaderno? Ah, bueno, Más, esta es más al rato o en la tarde. más al rato. Mira, es lo que comentaba hace un rato. Ahorita no es necesario que apunten. Claro, si hubiera alguna duda o nota, me la pueden hacer y yo la contesto de manera ahorita, pues oral, ¿no? Porque en este medio, pues no es tan fácil como estar en el pizarrón. Pero bueno, sí, mira, es lo que explicaba hace un rato. Ahorita, pues, precisamente se está grabando esta sesión. Entonces, cuando ya concluya más al rato, ya se sube y ustedes lo van a encontrar en la unidad uno de esta materia, ¿sí? Para todos va a llegarles estas notas, ¿sí? Para que entonces esa va a ser la vía, todo material que exponga, sesión, material, etcétera, va a ser subido y van a encontrar ustedes ahora sí que, por ejemplo, hoy en la tarde yo creo que estas notas ya estarían, ¿verdad? Creo que iba al respecto tu duda, Ajá. ¿sí? Sí, lo vas a tener al rato, es decir, todo el grupo lo va a tener al rato, para que así ustedes vayan acumulando también toda la información que yo les voy a estar enviando, ¿sí? Entonces, de todas maneras, cualquier medio, pero principalmente este es el que nos va a quedar como para las evidencias que efectivamente yo les envié el material que expuse, ¿de acuerdo? Bueno, así entonces les va a llegar a todos. Ahorita, pues, alguna duda así de manera oral, con mucho gusto lo contestamos, así como ahorita lo hiciste, que es una duda respecto al material, pero también respecto a la materia, lo que se está exponiendo adelante, pueden hacer las preguntas. Muy bien, espero que haya quedado aclarada tu duda o este comentario. Continúo entonces. Bien, estábamos entonces en la parte de las maneras en que podamos describir o identificar una función. Decíamos pues que podía ser verbalmente, numéricamente por tablas, una fórmula, ahorita vamos a ver, las gráficas también. A veces no todo puede ser calculado, pero una gráfica me puede dar una idea de lo que está sucediendo en cuanto a un fenómeno. Ahorita vamos a ver las formas, ya de manera representativa. Bueno, por ejemplo, en el primer caso dice el crecimiento de una población es función del tiempo y se puede describir usando digamos, los 4 pasos indicados. Es decir, vamos a suponer que para desarrollar un proyecto, no sé, puede ser agua potable, puede ser un proyecto de drenaje, etcétera. Entonces, para ello nosotros necesitamos datos. ¿Cuánto es la población que va a dar servicio a ese proyecto? Entonces, muchas veces la información no la tenemos o tenemos parte de ella. Para eso entonces nos sirve la matemática. Bueno, parte de ella significa que, por ejemplo, esta tablita. Uno, digamos, en el uno se describe verbalmente que la población va a crecer o cambia con respecto al tiempo. Bueno, es muy obvio, puede crecer o decrecer una población. Hasta ahí verbalmente podemos describirla. La dos, otra condición, la tabla, por ejemplo, en este caso decía que se puede representar en tablas. Por ejemplo, esta ya son datos históricos. Se observa que estamos hablando de 1900 hasta el año 2000. Digamos que este es el registro de población y se observa pues aquí numéricamente cómo fue creciendo. Que de 10,000, empezamos que en 1900 eran 10,000 esa población,
a los 10 años después ya va a 15.200, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esta población pues tiene un comportamiento en que va creciendo. Bueno, esto es lo que yo tengo, como decía aquí, era el segundo caso. Tablas, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Es una forma también. Bueno, pero allí pues me da dando una parte histórica, puedo decir pues de que va creciendo. Pero ya una manera un poco más fácil es la siguiente forma. Ah, bien, ahora lo represento esos datos y genero esta gráfica. Entonces aquí, ¿qué sucede? Como ya graficamos una función, en este caso, P es función del tiempo y una pendiente de crecimiento, que es la que podemos observar aquí, más una constante inicial que ya teníamos. Al inicio no empezó con cero. Bueno, y además se ven los comportamientos. Es decir, los primeros, hasta 1940, de aquí para atrás, está teniendo una función de tipo no recta, sino algo parabólico. Entonces hay que darle la forma que realmente tienen, ¿verdad? Y luego ya de aquí en adelante se observa que esos datos ya tabulados me van dando una recta. Y ahí es donde empieza a generarse esa M, ¿verdad? Todos sabemos que una recta pues tiene una pendiente y una función que es una variable, en este caso es el tiempo. Y si tiene un valor inicial, pues ya tengo la recta desde el punto donde inició. Bueno, ¿qué ventaja me ofrece el graficar? Vamos a suponer que mi proyección, vamos a suponer que me dijeran, bueno, para 2020, ¿sí? Quiero, o en este caso pues ya pasó el 2020, pero 2030, por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, un sistema de agua potable. ¿Qué población es la que debe tener capacidad de dotar de agua ese proyecto? Pues lo que voy a hacer es proyectar el tiempo, subo este valor y encuentro la población que de acuerdo a la tendencia va a tener, y con ese dato voy a calcular entonces nuestro proyecto. Bueno, para eso me va a servir este tipo de análisis que tiene obviamente una función, ¿verdad? En este caso, aquí está dada la función, su fórmula matemática de una etapa y su fórmula matemática de la otra etapa. Se conjuntan y tengo información. Bien. Bien, la otra es definición algebraica. Vimos que había dos etapas. De 1900 a 1940 había un crecimiento de tipo parabólico, pero ya de 1940 al 2000, pues ya tiene un comportamiento de tipo una recta. Entonces, de allí sale pues los intervalos de valores entre los dos intervalos de tiempos, ¿verdad? Y entonces ya tenemos allí que también lo podemos representar con un modelo matemático con sus correspondientes intervalos, por no ser una función totalmente continua de cero hasta infinito, sino que va habiendo por secciones y lo vamos analizando por secciones, obviamente. Bueno, esto sería una manera de representar, pues, una función en las cuatro formas en que las podemos identificar o representar. Bien, por ahí se ve en la unidad 1, que vamos a ver el dominio de funciones de varias variables. Bueno, estamos hablando ahorita de una situación gráfica, por eso ven aquí una gráfica. Y hay una definición, dice que si f es función de dos variables con dominio D, aquí está D, su dominio, entonces la gráfica f es el conjunto de todos los puntos x, y, z. Aquí están x, y, z.
Aquí, por ejemplo, z está en función de x y y. ¿Sí? Para cualquier valor x, y, tengo cualquier z. ¿Dónde está su dominio de esta función? En todo esta área que tenemos aquí. Cualquier valor de x distinta y valor de y distinta nos va a dar un z distinto, ¿verdad? Muy bien. Y esa es la definición. Y esta en general, pues es una representación. Por ejemplo, superficie S, esta superficie son los valores de la función con dominio de que está en esta zona, ¿verdad? Muy bien. Así es como podemos representar, bueno, se me olvidó. Bueno, aquí voy. Entonces, así como la gráfica de una función f de una variable es una curva en C, que es lo que ustedes les decía, sin duda ya las vieron, con una ecuación nada más y es función de x. Ahora, la gráfica de una función de dos variables nos genera entonces una superficie, cuya ecuación ahora es z, que depende de los valores de x y y. Entonces, a este valor z, si me muevo en x, me muevo en x y y, también me da otro valor para z. Bien, puede representarse gráficamente directamente encima o bajo de su dominio en el plano XY, como se puede ver en esta gráfica. Es decir, esta superficie no necesariamente va a estar siempre hacia arriba. Puede ser que pudiera estar hacia abajo, pero no simultáneamente, porque si no ya dejaría de ser una función. ¿Por qué? Porque la definición decía que para cada x tendríamos que tener un valor y distinto. Ahora es, para cada xy debo de tener un z distinto. Si no, no es función. Bien, esas son entonces nuestras definiciones, el cómo podemos generar estas gráficas. Aquí pues es una ilustración, pero ya luego nos vamos a encontrar con gráficas como estas. Por ejemplo, aquí está su función matemática. Puedo analizar y hacer y encontrar todos los valores, pero ¿qué es lo que me va a dar una representación? Una representación, más bien, me va a dar ideas del comportamiento que tiene esta función. Muchas veces aquí es nada más, me da un valor y ya, pero no puedo conocer exactamente todo lo que debo conocer de la función. Entonces, si lo grafico, me está diciendo que, por ejemplo, aquí, si estuviéramos hablando de valores extremos, que aquí se me presentaría un valor extremo, en cuyas coordenadas, de acuerdo al punto en que se encuentre, esa función tendría un valor extremo aquí, como también lo tendría en este. Entonces ya la función no solamente tiene dos valores extremos. Aquí también se nos puede presentar un valor extremo mínimo, ¿verdad? Entonces estaremos hablando de uno, de dos y de tres valores extremos. También podemos girar esta gráfica, o sea, hay programas graficadores que nos permiten girar y conocer más en la parte interna de esta gráfica y conocerla mejor, ¿verdad? Entonces, todo actualmente la tecnología nos apoya mucho para visualizar y sobre esto ya tomamos muchas decisiones porque ya la conocemos mejor, aparte de poderlo trabajar matemáticamente. Aquí observamos, si estuviéramos hablando de valores extremos, pues estamos hablando de 1, de 2, de 3, de 4, aquí valores mínimos, etcétera, y no sé, habría un número bastante grande de valores extremos, si fuera el caso. Si referimos a esta gráfica, pues también aquí, sin duda, por la gráfica vemos que se trata de un valor extremo, ¿sí? Absoluto, pero aquí a lo mejor tenemos otros que están mucho abajo que pero que también son valores extremos, inclusive en la parte inferior de este. Entonces, graficar una función también nos genera mucha información, de manera que eso nos ayuda para tomar decisiones
aparte de lo numérico, lo analítico. Entonces aquí tenemos pues ya un material que quería el día de hoy avanzar. En un rato se los hago llegar para que cuenten con ello, y ya en la siguiente clase pues ya estaremos hablando de los demás otros temas relacionados con la unidad 1. Bien, como avance, por el momento, aparte de que ya lo voy a hacer de la manera oficial, enviarles una tarea en la que, o solicitarles una tarea de investigación de graficación de funciones de varias variables. En este caso, pues al menos con dos variables, y generar gráficas en el espacio. Bueno, algunos programas graficadores, pues creo que el que más conocen es el GeoGebra, que es uno de los que más utilizados. Está también en WinPlot, y sin duda por ahí ustedes han de conocer alguno de ellos. Entonces vayan buscando algún programa que más conozcan y generar algunas gráficas, buscando obviamente diferentes funciones. Por ahí les voy a pedir un reporte, pero les digo, ya en su momento voy a subir. Bueno, pero de todas maneras, como un anticipo, vayan viendo ya si van a utilizar el GeoGebra, bueno, volverlo a revivir, empezar a tener 2, 3 por ahí unas gráficas, y cómo es que se opera digamos, estos programas. Entonces, eso sería como un anticipo de tarea para que lo vayan ya. Bueno, por el momento, este era el material que yo tenía preparado para el día de hoy. Para, en primer lugar, dar inicio al curso, compartir ya este material. Me voy a salir ya de bien, y nos vamos entonces aquí. Vamos a ver, vamos a salir de Bueno, entonces regreso pues a la cámara principal. Ya nuevamente me ven en esta. Bien, con esto quiero concluir. Si no hubiera algún comentario o duda al respecto, ya estaremos al tanto para la clase del día viernes, que nos toca de 9 a 11. Pues vamos ahorita por el momento, vamos adelante. Sí, adelante. Ingeniero, una duda.